Buenas tardes, Marc. Buenas tardes, Albert. Después de ese partido un poco agridulce, pero con una tensión que se podía vivir dentro del agua, ¿cómo estáis después del partido? Bien, la verdad es que sí, con una sensación agridulce de que estábamos en la final, nos hacía mucha ilusión lucharla hasta el último minuto y nos hemos puesto 2-4, que era un poco la idea, intentar ponernos por delante, pero al final ellos también nos han atrapado muy rápido y bueno, al final esta sensación de que nos hubiera gustado estar un poco más hasta el último segundo del partido. Sí, la verdad que la falta de acierto en el partido de ida nos condenó un poco a venir aquí a buscar salir muy fuertes y la verdad que lo hemos conseguido, pero después nos ha faltado para estar ahí. Y bueno, pues contentos por la temporada, pero sí que nos queda un poco el sabor agridulce de la final, no haber estado más cerca del Sant Feliu. Sabéis que el Sant Feliu era un rival difícil a batir y después de la primera final ahí en vuestra casa, con el resultado de 2-7, ¿cómo ha venido vuestro equipo a jugar la final hoy aquí en Sant Feliu? Bueno, después del partido, obviamente con la desventaja de 5 goles, pues hablamos y dijimos, no tenemos nada que perder, estamos en una final, vamos a ir a por ello, también por toda la gente de Premià que se ha volcado con nosotros. Ha sido un ambientazo en Premià, un ambientazo aquí, creo que en esto el waterpolo gana mucho y dijimos, nos queda un partido para acabar la temporada, hay que darlo todo y el objetivo era vaciarse en el agua y si estábamos cerca del Sant Feliu, pues aún mejor, era un poco lo que nos marcamos. Sí, bueno, la verdad que no hay que dejar de creer nunca. Cosas más difíciles en el mundo del deporte se han visto y lo hemos intentado y con eso nos quedamos. Hemos venido aquí, lo hemos intentado, nos hemos puesto por delante y no ha podido ser. Bueno, después de este partido tan intenso que habéis hecho y habéis hecho sufrir al Sant Feliu en algún momento, muchas gracias por dedicarnos unas palabras y muchas gracias por venir a jugar esta final con nosotros. Sí, gracias a vosotros también por esto que hacéis por el waterpolo, por promocionarlo. Y si me permites, me gustaría primero felicitar al Sant Feliu porque han ido a por el ascenso y tenían el objetivo claro y lo han conseguido. Y segundo, un gracias gigante a toda la gente de Premià que se han volcado con nosotros. La verdad es que como jugador es súper emocionante jugar estos partidos allí. Salimos a calentar y media hora antes del partido ya estaban animando. Aquí también nos han venido a animar y un gracias en mayúsculas porque esto como jugador la verdad es que queda y es súper emocionante. Un poco lo mismo, felicitar al Sant Feliu porque ha sido el mejor equipo y ha sido muy merecido y agradecer a nuestra gran afición, a nuestra base, todo el apoyo durante toda la temporada y especialmente en estas semis y en la final. Y muchas gracias a vosotros también por vuestro trabajo. Pues Marc, Albert, muchas gracias, mucha suerte para la temporada que viene y enhorabuena por la parte que os toca. Muchas gracias. Gracias bien.